Bien, pues empezamos la lectura explicada del epígrafe 1, la enseñanza y el aprendizaje correctos, página 58 del texto de Un curso de milagros, del capítulo 4, las ilusiones del ego. Punto 1. Dice: un buen maestro clarifica sus propias ideas y las refuerza al enseñarlas. En el proceso de aprendizaje, tanto el maestro como el alumno están a la par. Bueno, estas dos ideas están relacionadas, pues en Un curso de milagros es una referencia constante la idea de que se aprende al enseñar, la idea de que aprendes lo que enseñas. Por lo tanto, un buen maestro, cuando enseña, aprende, consolida, clarifica sus propias ideas y las refuerza cuando enseña. Por lo tanto, la segunda frase es una consecuencia de la primera. En el proceso de aprendizaje, tanto el maestro como el alumno están a la par, pues ambos están aprendiendo y ambos están enseñando, dado que, al igual que no hay ningún maestro que no pueda enseñar nada a cualquier alumno, también es al contrario. No hay ningún alumno que no pueda enseñar nada a algún maestro, porque siempre que coinciden maestro y alumno, debido a el designio superior que es el plan de Dios para la salvación, que está a cargo de Cristo, siempre esos encuentros son útiles. Continúa. Ambos se encuentran en el mismo nivel de aprendizaje, y a menos que compartan sus lecciones, les faltará convicción, puesto que realmente el aprendizaje se produce al enseñar, el aprendizaje realmente se clarifica y se refuerza al enseñarlo. Entonces, compartirlo, enseñar y aprender es compartir, compartirlo da la convicción necesaria para aprender, en este caso, por ambos, maestro y alumno. Dice: un buen maestro debe tener fe en las ideas que enseña, pero tiene que satisfacer además otra condición. Tiene que tener fe en los estudiantes a quienes ofrece sus ideas. Bueno, evidentemente, un maestro, si no tiene fe en las ideas que enseña, le falta convicción. Por eso, realmente, no llega a ser un buen maestro si le falta esa convicción, puesto que no se puede compartir una idea en el nivel de aprendizaje correcto si te falta la convicción, si no crees en ella. La energía que se establece entre maestro y alumno hace que no llegue a la frecuencia adecuada al alumno para que pueda comprender. Si le falta convicción al maestro, si le falta fe en las ideas que está enseñando, no le van a llegar suficientemente claras al alumno, no va a resonar en el alumno. Es una cuestión de nivel mental, de energía que se establece entre maestro y alumno. La segunda condición es fundamental. El maestro debe tener fe en los estudiantes a quienes ofrece sus ideas. Esto es un concepto que se puede entender además tanto en el nivel físico, es decir, dentro del sueño, cercano,
vivencial como metafísico. Porque si no hay convicción, si no hay fe de que el alumno va a aprender, faltará la motivación suficiente para enseñar y no se establecerá ese nivel de comunicación, ese nivel mental entre maestro y alumno que permita el aprendizaje, que permita esa resonancia emocional. Además, hay una razón adicional y esta es metafísica. Nosotros, cuando aprendemos, siempre utilizamos este verbo desde el nivel de dentro del sueño, ya que en el nivel real nosotros ya sabemos, puesto que nuestra naturaleza original es el conocimiento, con lo cual desde el nivel real, desde el único nivel que hay, realmente solo se puede hablar de recuerdo de lo que ya sabes. Recuerdo implica que es algo que olvidaste, pero que ya lo sabías. Olvidaste por una decisión consciente que se puede revocar. El maestro debe saber esto de sus alumnos, con lo cual, ¿cómo no va a tener fe en que sus alumnos pueden aprender? Otra cuestión es, como dice la introducción de un curso de milagros, que cualquiera de nosotros puede elegir lo que quiera aprender en cualquier momento dado. Es decir, cuando se establece una relación de enseñanza-aprendizaje recíproco, puede ser que los efectos de ese aprendizaje, de ese milagro obrado, no se aprecien de inmediato, pero eso no quiere decir que no despliegue sus efectos. Sus efectos se desplegarán cuando el alumno acepte, cuando elija el momento en que quiera aceptar esa enseñanza. ¿De acuerdo? Pero el maestro debe tener muy claro que el alumno es perfectamente capaz del aprendizaje. Debe tener fe en los estudiantes a quienes ofrece sus ideas. Por principio, desde un punto de vista metafísico, ¿cómo no va a tener fe el maestro en el estudiante si el estudiante ha sabido? Y ahora lo que tiene que hacer es recordar. ¿Cómo no iba a aprender lo que ya sabe realmente? Punto 2. Muchos montan guardia en torno a sus ideas, porque quieren conservar sus sistemas de pensamiento intactos. Y aprender significa cambiar. Nosotros estamos identificados con el sistema de pensamiento del ego. El sistema de pensamiento del ego es un sistema de pensamiento basado en la creencia en el pecado, en la culpa y en el miedo. Además, el miedo como consecuencia de imaginarse que se merece un castigo por sentirse culpable, por creerse pecaminoso, con lo cual esos tres pilares están completamente relacionados. Ese es el sistema de pensamiento del ego y con ese sistema de pensamiento estamos identificados aquí, en este estado mental que es el del sueño. ¿De acuerdo? Entonces, en esta experiencia, que está diseñada de forma que los fragmentos mentales asociados a cuerpos que la viven, que eso es exactamente lo que ahora mismo somos, esos fragmentos mentales, han olvidado su naturaleza original, han olvidado qué es lo que ha ocurrido para llegar hasta este punto. Y por tanto, este nivel mental con el que nos desenvolvemos solo conoce el sistema de pensamiento del ego. Con lo cual, lo considera su identidad.
una falsa identidad, basada en el cuerpo y basada en un personaje. Siempre bajo la premisa de la identificación con el sistema de pensamiento oscuro del ego. Pero es lo único que conocemos, por lo tanto montamos guardia en torno a ello. Eso a nivel general del sueño. Montamos guardia para no despertar. La parte de nuestra mente identificada con esa personalidad perversa que es el ego, monta guardia para que no se desmonte lo único que conoce en este nivel de la experiencia. Muchos montan guardia en torno a sus ideas porque quieren conservar sus sistemas de pensamiento intactos. Es lo único que conocemos conscientemente. Y aprender significa cambiar. Aquí nos dice ya el curso, nos dice Jesús, la única forma que tenemos de aprender es cambiar esos sistemas de creencias, cambiar esas creencias que tenemos atesoradas, acopiadas. Dice, los que creen estar separados siempre temen cambiar, porque no pueden concebir que los cambios sean un paso hacia adelante en el proceso de subsanar la separación. Esta frase tiene explicación con la siguiente. Fijaos, siempre los perciben, los cambios, como un paso hacia una mayor separación, debido a que la separación fue su primera experiencia de cambio. A ver, nuestra naturaleza original, de origen, según somos creados, es la espiritual, la infinita, la eterna, la sana, la pura, la ausente de necesidades, la que se mueve en el paradigma del conocimiento, del amor perfecto, de la unión. Esa es nuestra naturaleza original. Y para poder soñar nuestra separación, puesto que no podíamos conseguirla, puesto que no puede un pensamiento separarse de la mente que lo piensa, para poder soñar la separación, tuvimos que disociar nuestra mente. Esa fue nuestra primera experiencia de cambio. Inmediatamente a ese proceso mental de disociación para poder soñar algo en contra de la realidad, lo que sobrevino a continuación fue esa creencia en que la separación había sido verdad. Esa creencia en que habíamos pecado porque habíamos roto la unidad perfecta con Dios, habíamos traicionado su confianza. Nunca ocurrió, pero el efecto del sueño, de algo antinatural, fue esa creencia. La creencia en el pecado devino en culpa, y la culpa devino en miedo por creerse merecedor o acreedor de un castigo. Bien, esa fue nuestra primera experiencia de cambio. En nuestra primera experiencia de cambio lo pasamos mal. El curso le llama el desvío hacia el miedo. Empezamos a sufrir en esa primera experiencia de cambio. Antes nunca habíamos cambiado. En realidad no hemos cambiado todavía, porque existe una única realidad. Solo que soñar con que habíamos cambiado y creérselo nos produjo miedo. Y aún ahora mantenemos ese miedo. Por eso, cualquier cambio nos da miedo. Porque el único cambio que hemos conocido fue horroroso. Fue tremendamente caótico y estrafalario. Entonces, guardamos vigilancia para no cambiar nuestro sistema de pensamiento actual, porque estamos escarmentados de aquel primer cambio. Pasamos de todo a prácticamente nada. Ahora mismo debemos volver a cambiar, debemos desidentificarnos de ese sistema de pensamiento oscuro, de pecado, culpa y miedo,
y reidentificarnos con el sistema de pensamiento de amor perfecto del espíritu. Eso es despertar. Eso nos da miedo, porque ya no nos acordamos nada más que en niveles profundos de la mente de una sensación de terror tras un cambio, porque nuestro primer cambio fue terrorífico. Ahora este cambio sería un cambio a sensu contrario, un cambio a nuestra naturaleza original, de nuevo a despertar, pero nuestra distorsión mental nos impide apreciar esta idea y sencillamente tenemos miedo a cualquier cambio. Por eso montamos guardia en torno a nuestras ideas. Repetimos y seguimos. Muchos montan guardia en torno a sus ideas porque quieren conservar sus sistemas de pensamiento intactos, y aprender significa cambiar. Los que creen estar separados siempre temen cambiar porque no pueden concebir que los cambios sean un paso hacia adelante en el proceso de subsanar la separación. Siempre los perciben como un paso hacia atrás, hacia una mayor separación, debido a que la separación fue su primera experiencia de cambio. Eso es lo que tenemos en contra. Tenemos miedo a cambiar. Este miedo luego se pondrá de manifiesto con múltiples resistencias, con múltiples obstáculos que nosotros mismos oponemos en nuestro camino hacia el despertar. Continúa. ¿Crees que si no permites ningún cambio en tu ego, alcanzarás la paz? Esta es la consecuencia de ese miedo que tenemos. No. Como dicen en ese dicho, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Como no quiero cambiar. A pesar de que esto puedo reconocer, nunca podré darme cuenta realmente desde aquí de la gran diferencia que hay entre estas experiencias que estamos viviendo y nuestra naturaleza original. Nunca nos daremos esa cuenta. Y entonces, motivo adicional para no querer cambiar. Nuestras resistencias al cambio están ahí, son palpables. Cualquiera de nosotros las sabe, las conoce, pues iniciamos el camino espiritual, pero nos damos cuenta de que exige esfuerzo y ayuda. Es una percepción de todas formas, pues nuestra mente está gravemente distorsionada. Dice, esta marcada confusión solo puede tener lugar si sostienes, vuelvo atrás para que se entienda mejor, crees que si no permites ningún cambio en tu ego alcanzarás la paz. Esta marcada confusión solo puede tener lugar si sostienes que un mismo sistema de pensamiento puede erigirse sobre dos cimientos distintos. Bien, tenemos en juego dos sistemas de pensamiento. El sistema de pensamiento del ego, pecado, culpa y miedo, y el sistema de pensamiento del espíritu, amor perfecto. Entonces, nosotros pensamos que podemos alcanzar la paz con el sistema de pensamiento del ego porque es lo único que conocemos. Y entonces, el sistema de pensamiento del ego, para que se entienda, nos hace creer que somos cuerpos y que somos ese personaje egoico. Y entonces nos dice, mira, para alcanzar la paz tienes que actuar como un cuerpo y como ese personaje. Y como este mundo es hostil y amenazador, te tienes que defender, tienes que atacar, tienes que apropiarte, tienes que actuar como si fueses un cuerpo. Entonces nosotros pensamos que podemos alcanzar la paz de esa forma. Es una marcada confusión, nos dice Jesús, porque pensamos que el cimiento del ego es válido para poder alcanzar la paz. A continuación nos dice por qué no. Nada puede llegar al espíritu desde el ego, ni nada puede llegar al ego desde el espíritu.
¿Por qué? Sencillo. El espíritu es la parte de nuestra mente que aún sigue unida a Dios, que aún sigue en estado original. Nosotros, para soñar, disociamos una parte de nuestra mente. La otra no está soñando. La otra es la que está identificada con Dios y con su sistema de pensamiento, de amor perfecto. Esa parte de nuestra mente no ve el contenido del sueño. Por lo tanto, nada puede llegar al espíritu desde el ego. Desde la parte de la mente que hemos disociado para soñar, no podemos transmitir contenido al espíritu porque no lo ve. Lo mismo que desde el espíritu no puede llegarnos información mientras estemos identificados con el ego en el sueño, situación en la que estamos ahora, porque tampoco la vemos. Hemos cortado las comunicaciones y hemos diseñado una experiencia completamente circunscrita a un paradigma adecuado para los fines del ego, que es sufrir, vivir lo opuesto a lo que realmente es, vivir la separación. Son como aceite y agua, espíritu y ego. Dice, el espíritu no puede ni reforzar al ego ni aminorar el conflicto interno de éste. El ego en sí es una contradicción. Tu falso ser y el ser de Dios están en oposición, y lo están con respecto a sus orígenes, rumbos y desenlaces. Son fundamentalmente irreconciliables, porque el espíritu, la parte de nuestra mente aún unida a Dios, no puede percibir. Claro, está en el conocimiento, está en la plenitud. En el espíritu no hay fuera de ti nada. En el espíritu hay una gran mente, compuesta por la mente de la primera fuente creadora de Dios y la mente de la filiación, que es su creación, que son pensamientos suyos sostenidos, a los cuales les da identidad y que a su vez son co-creadores con él y que extienden la creación. Solo existe esa gran mente, pero como es una mente compartida, no hay otro. Todo lo que existe eres tú, porque tú estás en la unidad. Mentalidad uno significa que esa mente es una, a pesar de que no se pierde la individualidad de cada creación divina, no obstante la mente es compartida. Entonces, lo mismo que hemos explicado sirve para establecer que el espíritu no puede percibir. El espíritu está en conocimiento puro. No hace falta percibir algo externo, puesto que al ser todo, por ser compartido, es conocimiento directo de todo. El espíritu no está en el sueño. El sueño es un diseño por el cual el espíritu disocia una parte de la mente, la pone a soñar y la incomunica. La incomunica con el resto de la mente. Completamente. Hace fragmentos mentales. Es el diseño del sueño para que parezca que están separados. Y entonces, con una encantadora forma de recrear el escenario, ese fragmento piensa que fuera de sí hay cosas. No es cierto, pero es el diseño del sueño. Cuando esos fragmentos
perciben cosas fuera de sí, pueden observar fuera de sí. Objeto observador, sujeto observado. Eso no está ocurriendo. Eso es un diseño mental nada más. La única realidad es el espíritu en conocimiento puro, en plenitud. No hay nada que esté fuera de él, porque él lo abarca todo, es todo abarcador. Así se explica todo este conjunto de frases enlazadas. El espíritu no puede ni reforzar al ego, ni aminorar el conflicto interno de éste. Pues el espíritu, al no estar soñando, no puede comunicar con esa parte de la mente que sueña. El ego en sí es una contradicción. Claro, el ego en sí no existe. Es un diseño de la parte de la mente que quiere soñar la independencia y la autonomía con respecto al creador, la separación. Es un diseño mental. No existe. Es un diseño mental. Es la identificación de la parte de la mente disociada con el sistema de pensamiento de pecado, culpa y miedo. Tu falso ser y el ser de Dios están en oposición. Lógicamente, porque precisamente el propósito del sueño era vivir todo lo opuesto a lo que es tu naturaleza original. Tu naturaleza original es unión, es amor, es plenitud, es conocimiento. El sueño es separación, es culpa, miedo, odio, es percepción. Es todo lo opuesto. Por eso el falso ser recreado para soñar, tanto esa personalidad perversa que diseña como todos estos fragmentos mentales en diferentes niveles del sueño son nuestro falso ser. Son una contradicción en sí y están en completa oposición al ser de Dios, que es nuestra identidad real. Y lo están con respecto a sus orígenes, rumbos y desenlaces, en completo desacuerdo. Rumbos y desenlaces y orígenes. Orígenes. Cualquiera de las falsas identidades que manejamos dentro del sueño han sido fabricadas por el ego. Nuestro ser real es una creación divina. Los falsos personajes están fabricados a partir de una sensación de necesidad. Nuestro ser real está fabricado a partir del deseo de compartir la plenitud y la ausencia de necesidades. Por lo tanto, están en oposición en su origen. Pero es que el rumbo y el desenlace también están en oposición, puesto que nuestros falsos personajes, esos que hemos fabricado, lo que quieren es experimentar la separación, la culpa, el miedo, el sufrimiento y la escasez. Todo lo opuesto al propósito de nuestro ser real divino, que es la extensión de la filiación, co-crear con Dios, extender su amor. Con lo cual, orígenes, rumbos y desenlaces son completamente opuestos. Son fundamentalmente irreconciliables porque el espíritu no puede percibir, lógicamente porque no está soñando esa parte de nuestra mente, está fuera del sueño. Con lo cual no percibe. Percibir es un diseño de dentro del sueño. Y el ego no puede gozar de conocimiento. El ego está percibiendo. El ego está en una ensoñación, en una ilusión en la cual parece que él es una cosa cercada por un cuerpo y que fuera de sí hay otras. Eso es solo un diseño mental. La realidad es unión. La realidad es no hay nada fuera de mí.
Yo soy todo lo que existe, porque todo lo que existe es una mente compartida por Dios y por toda la creación, por mí también, por supuesto. No están, por lo tanto, en comunicación, ni jamás lo podrán estar. No hay comunicación dentro y fuera del sueño. Sí que, como veremos después, hay ayudas desde fuera del sueño a dentro del sueño, ayudas que podemos aceptar o no. El ego, sin embargo, puede aprender, aun cuando su hacedor esté desencaminado. A esto nos estamos refiriendo. El ego, que es esa personalidad resultante de identificarnos con un sistema de pensamiento de pecado, culpa y miedo, en vez de con un sistema de pensamiento de amor perfecto, que es el de Dios, el ego puede aprender. Por eso recibimos ayudas desde la otra parte de la mente que no está soñando. Dice, no obstante, el ego no puede hacer que lo que fue infundido con vida sea completamente exánime. Sí, el ego puede cortar la comunicación con la parte de la mente que no sueña, con el fin de conseguir que su sueño sea lo más verosímil posible, que la apariencia de realidad sea muy alta. De hecho, lo hemos conseguido. ¿A quién no le parece realidad esto que estamos viviendo? Pero no podemos hacer que lo que fue infundido con vida, nuestro ser de Dios, nuestro ser real, sea completamente exánime. Podemos cortar la comunicación. En el mundo real estamos dormidos. No nos comunicamos con el resto de la creación, pero eso no quiere decir que se haya roto la unión. No se ha roto. Es un sueño. No es real la separación. Punto 3. El espíritu no tiene necesidad de que se le enseñe nada. Conocimiento pleno, puro, completo. Pero el ego sí, porque el ego ha diseñado su experiencia sobre la base de haber olvidado todo. El proceso de aprender se percibe, en última instancia, como algo aterrador. Esto lo hemos visto hace un rato en el punto 2 al principio. Se percibe como algo aterrador el proceso de aprender, porque supone un cambio. Y nuestra primera experiencia de cambio fue del amor perfecto a la culpa y el miedo. Aterradora. Entonces, ya cualquier cambio nos parece aterrador. Por eso el proceso de aprender se percibe como algo aterrador. En última instancia, aquí se refiere a inconscientemente. Conscientemente dices, no, yo claro que quiero aprender inmediatamente. Pero luego las resistencias y los obstáculos que oponemos, que no nos explicamos por qué surgen, son consecuencia de el inconsciente. En el sueño estamos ahora mismo utilizando en nuestra conciencia de vigilia una parte muy pequeña de nuestra mente. Hay muchos niveles de nuestra mente soñando, nivelizados, disociados, desintegrados. Pero esos niveles de la mente actúan, decretan, diseñan, establecen las experiencias del sueño. Ahí tenemos un miedo aterrador. Aquí en la conciencia de vigilia es posible que no lo reconozcamos. Por eso dice en la frase, el proceso de aprender se percibe en última instancia como algo aterrador, porque conduce no a la destrucción del ego, sino al abandono de éste a la luz del espíritu. Al abandono del ego a la luz del espíritu. ¿Por qué no se puede destruir el ego? Porque no podemos destruir una parte de nuestra mente. Nuestra mente es una. Lo único que podemos hacer es revertir el proceso de disociación que realizamos para empezar a soñar, pero no podemos destruir al ego. Destruir al ego sería precisamente reforzar esos cimientos sobre los cuales el ego construye, fabrica esta experiencia, que es
el ataque. Entonces, perpetuaríamos esta experiencia si nos propusiésemos destruir al ego. El ego es una parte de nosotros. Lo que tenemos que hacer es desidentificar nuestra mente de ese sistema de pensamiento oscuro. Entonces el ego se disuelve. Es como darse la vuelta, darle la espalda. El proceso de aprender se percibe en última instancia como algo aterrador porque conduce no a la destrucción del ego, sino al abandono de éste a la luz del espíritu. Aterrador porque es lo único que conocemos ahora mismo, desde aquí. ¿Qué vamos a hacer si dejamos de ser este personaje y este cuerpo? ¿Será verdad todo eso? Miedo. Este es el cambio que el ego no puede sino temer, puesto que no comparte mi caridad. Fíjate, ¿por qué el ego teme este cambio? Porque, dice Jesús, el ego solo puede temer este cambio porque no comparte mi caridad. Porque realmente el ego no quiere perdonarse a sí mismo. Porque el ego se está creyendo que rompió la unidad con Dios. Se está creyendo que traicionó a Dios. Solo fue un sueño. Pero el ego está aterrado, avergonzado, pensando que no merece el perdón, que es tremendamente culpable. Todos esos niveles de la mente que están funcionando, las muñecas más grandes de Matrioshka, no tienen caridad de sí mismas, porque no se acuerdan de que es un sueño. No tiene esa parte de la mente caridad de sí misma. Se considera culpable, no se considera inocente. Esa es la falta de caridad que nos intenta enseñar Jesús. Quiere que compartamos con Él esa caridad. No eres culpable. El curso de milagros podría resumirse con una sola frase: el Hijo de Dios es inocente. Eso es lo que nos daría la completa paz. Eso es lo que tenemos que intentar conseguir, abandonar la culpa. Continúa. La lección que yo tuve que aprender es la misma que tú tienes que aprender ahora. Habla Jesús en primera persona, porque Él, en la experiencia de vida que tuvo en la tierra, que por cierto puso en marcha el proceso de expiación, porque por primera vez en este nivel del sueño, que es la vida terráquea, es un nivel del sueño nada más, es un distrito del sueño, un distrito dentro del nivel del mundo físico, es un pequeño distrito del sueño. Por primera vez en este nivel del sueño, en el plano físico, una persona superó absolutamente la creencia en el pecado, la culpa y el miedo. Restituyó la integridad de la mente al comprender perfectamente la inocencia suya y de todos sus hermanos. Ese fue Jesús. Ese fue Cristo, representante de la parte de la mente sana, aún en contacto con Dios, estableciendo la ayuda dentro del sueño, en forma de personaje. Este es el camino, este es el cambio que el ego no puede sino temer, puesto que no comparte mi caridad. Si el ego tuviese caridad, se daría cuenta de la inocencia, y entonces no le asustaría el miedo, el cambio. No tendría miedo del cambio. La lección que yo tuve que aprender, dice Jesús, es la misma que tú tienes que aprender ahora. Y puesto que la aprendí, puedo enseñártela. El Hijo de Dios es inocente. Nunca atacaré a tu ego, dice, si bien estoy tratando de enseñarte cómo surgió su sistema de pensamiento. ¿Cómo surgió su sistema de pensamiento? ¿Para qué? Para que nos demos cuenta realmente de qué es lo que está ocurriendo. Ese es el anclaje metafísico que siempre decimos en estas sesiones. El anclaje metafísico, saber cómo surgió
el sistema de pensamiento del ego es lo que nos trata de enseñar Jesús. Es importante saber cómo surgió el sistema de pensamiento del ego para darse cuenta de que realmente es posible salir de ahí, reidentificarse de nuevo con el espíritu. No es complicado, es una cuestión de decisión. Tenemos las ayudas, estamos a cargo de ese proceso de expiación en nosotros mismos, porque tenemos el libre albedrío. Podemos seguir aquí identificados con el ego, podemos despertar y reidentificarnos con el espíritu, pero es una decisión. Si Dios no nos hubiese creado de su misma calidad de pensamiento, iguales a Él, podría decir, anulo su voluntad, que dejen de soñar, inmediatamente todos para acá. Pero entonces nos debilitaría. Entonces su amor por nosotros no sería perfecto. Su amor por nosotros es perfecto porque respeta nuestra completa libertad de decisión. Por eso, la única posibilidad es convencernos de que lo que estamos haciendo es una locura. Haciendo es una forma de hablar, porque en el espíritu no se hace. Bien, por eso Jesús no va a atacar nuestro ego, porque al enseñarnos cómo surgió su sistema de pensamiento, nos enseña que nuestro ego es una parte de nuestra mente identificada con un sistema de pensamiento oscuro. Esa parte de nuestra mente puede decidir abandonar ese sistema de creencias, todos esos conceptos. Entonces, no es atacar a esa parte de nuestra mente, es que esa parte de nuestra mente se dé cuenta y suelte esos conceptos oscuros. El anclaje metafísico es muy interesante porque tenerlo en cuenta nos hace tener presentes qué es lo que está ocurriendo. Tener presente qué es lo que está ocurriendo. Dice, cuando te recuerdo, última frase del punto 3, cuando te recuerdo, ya en página 59, cuando te recuerdo tu verdadera creación, tu ego no puede por menos que reaccionar con miedo. Claro, porque el ego es consciente. Esa parte de nuestra mente inconsciente, de niveles muy profundos desde aquí, en realidad son los primeros niveles disociados. Esa parte de nuestra mente que diseña todas estas experiencias profundas, ahora sí, dicho con sentido, tiene un miedo aterrador a que despertemos, porque se acaba el sueño de autonomía y de independencia, se acaba el poder vengarse de esa idea de Dios que ha proyectado, por ese resentimiento que tiene, por haber proyectado sobre él la culpa en el proceso de separación. Todo eso se acaba, no quiere seguir siendo su propio autor. A ver, ¿a quién no le gusta dejar de depender de los demás y ser el mismo? ¿Por qué se repite en este mundo la frase es un hombre creado a sí mismo, se ha hecho a sí mismo y se le admira? Porque esa es la base del sueño. Queremos ser independientes y autónomos y realmente somos, gracias a Dios, lo que somos, pensamientos suyos. Esa es nuestra naturaleza y esa es nuestra garantía de inmutabilidad. Esa es nuestra garantía. Démonos cuenta, ejerzamos nuestro libre albedrío y retornemos a eso que realmente somos. Por eso hay que darle la espalda a ese sistema de pensamiento y desidentificarnos de la creencia en el pecado. Somos inocentes, de la culpa, somos inocentes y del miedo. No hay nada que temer, pues somos inocentes. Punto 4. Aprender y enseñar son los mayores recursos de que dispones ahora. Volvemos al título de este epígrafe. La enseñanza y el aprendizaje correctos. Aprender y enseñar
son los mayores recursos aquí dentro del sueño. ¿De qué nos valemos para despertar? Aprender y enseñar. Dos caras de la misma moneda. Aprender y enseñar son los mayores recursos de que dispones ahora, porque te permiten cambiar de mentalidad y ayudar a otros a hacer lo mismo. Tenemos que recordar que en todo momento estamos enseñando y en todo momento estamos aprendiendo. Y podemos enseñar y aprender el sistema de pensamiento del ego de pecado, culpa y miedo, o el sistema de pensamiento del espíritu de amor perfecto. Esas son las dos opciones, no hay otras. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Ir hacia adelante o ir hacia atrás? ¿Aprender y enseñar lo que nos perpetúa aquí o aprender y enseñar lo que nos saca de aquí? Aprender y enseñar nos permiten cambiar de mentalidad y ayudar a otros a hacer lo mismo. Bien, es interesante darnos cuenta de que obrar milagros, si dos personas están identificadas con el sistema de pensamiento del ego, esto lo vamos a representar como los dedos inclinados, ¿no? Entonces, estas dos personas, estas dos mentes que diseñan esa interacción entre ellas, están simbolizando en su relación, por ejemplo, una relación de pareja, están simbolizando en esa relación su deseo de vivir la culpa y el miedo, y el sacrificio y la escasez. Y entonces van en un diseño conjunto de una secuencia de vida representando pues todos esos conflictos que van viviendo. Si uno de ellas decide abandonar ese sistema de pensamiento de pecado, culpa y miedo y despierta y corrige su percepción y empieza a cambiar de mentalidad, de una mentalidad cerrada a una mentalidad recta, entonces está proporcionándole a la otra un ejemplo para seguir. Esto es obrar milagros. Obrar milagros es tú mismo aceptar un nuevo sistema de pensamiento, darte cuenta, aceptar la expiación para ti mismo. No tienes que ir detrás de los demás a cambiar, porque simplemente con tu ejemplo, el otro ya puede aceptarlo para sí y también cambiar. Puede no aceptarlo para sí y seguir igual. Pero tú has dejado de enseñar culpa a enseñar amor. Y antes no podía aprender nada de ti porque solo enseñabas culpa. Ahora que enseñas amor, él puede decidir aprender el amor también o no. Pero antes no eras tú quien le podía enseñar. Quizás él podía aprender por su cuenta. Pero fíjate, una vez que tú decides enseñar amor y aprenderlo, al enseñarlo, ya eres una luz que para todos los que están alrededor identificados con el ego, eres un ejemplo que pueden seguir para cada uno de ellos desidentificarse del ego con tu ejemplo y reidentificarse con el amor. ¿Vale? Bien. Aprender y enseñar son los mayores recursos de que dispones ahora porque te permiten cambiar de mentalidad y ayudar a otros a hacer lo mismo. Negarte a cambiar de mentalidad, este es el primero que cambiaba, negarte a cambiar de mentalidad, quedarte así, identificado con el ego, no conseguiría probar que la separación no ocurrió. No conseguiría probar que la separación no ocurrió. Esto es lo que consigue probar que la separación no ocurrió. Aquí tú le dices a oye, mira, yo estoy viviendo la unidad otra vez. Por ejemplo, Jesús, cuando estaba aquí y corrigió su percepción, enseñó a todos los demás, no hay muerte, no hay separación, solo hay amor. ¿Vale? Si tú te niegas
a cambiar de mentalidad, no consigues probar que la separación no ocurrió. Consigues probar que la separación no ocurrió si cambias de mentalidad y actúas como si no hubiese ocurrido. Y no te sientes perseguido. Y no haces ver a los demás que te puede nadie dañar, o que te puede alguien atacar, o que te puede alguien perseguir, porque estás actuando en función de tu auténtica naturaleza. Y los demás se dan cuenta, dicen, anda, si fulanito ya no reacciona al mundo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y entonces pueden ellos con ese ejemplo, a su vez, aprender, darse cuenta de que la separación no ocurrió. Si te niegas a cambiar de mentalidad, no puedes enseñar eso. Continúa. El soñador que duda de la realidad de su sueño mientras todavía está soñando, no está realmente sanando su mente dividida. Si tú estás soñando, solo hay una forma de despertar, y es darse perfecta y total cuenta de que lo que estás experimentando no es real. Esta es una idea central del curso. El curso insiste en que la inocencia del Hijo de Dios debe ser total. No puedes percibirte un poco culpable y despertar. No puedes creer en un 90% que esto no es real, pero en un 10% sí. No puedes dudar. Si dudas, seguirás soñando. El soñador que duda de la realidad de su sueño piensa en un pequeño porcentaje que es real todavía, porque todavía valora ilusiones intrasueño, internas del sueño. El soñador que duda de la realidad de su sueño mientras todavía está soñando no está realmente sanando su mente dividida. Para poder realmente reintegrar la mente, se tiene que cuestionar el sueño de forma integral. No existe nada de lo que estoy viviendo. Estar completamente convencido. Este es el ejemplo, el buen ejemplo de que el agua puede calentarse a una temperatura mayor o menor, 20 grados, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, puede bajar. Porque si no llega a 100 grados, no se convierte en vapor. Si no llegas a 100 grados en tu convicción de que esto es un sueño, no despiertas. Si dudas, no llegas a 100 grados. Tienes que llegar a 100 grados. Ahí hay un esfuerzo que hay que realizar. ¿De acuerdo? Si no llegas a 100 grados, no despiertas. Te vas aproximando poco a poco. 80, 85, 90, 95. Pero es que solo a 100 grados se convierte el agua en vapor. Y solo con totalidad en tu cambio de mentalidad, un cambio de mentalidad completo y total, solamente ahí, corrigiendo completamente tu percepción, es cuando se establecen las condiciones del reino. El reino es la mentalidad uno con Dios, el conocimiento, el retorno a tu naturaleza original. Ese último paso debe verse precedido por una corrección completa. Esto es algo que es conveniente que lo sepamos, porque de esa forma este objetivo que está fijado en un punto, ya sabemos cuáles son los medios que tenemos que poner para llegar a él. El ego podrá engañarnos, pero cuando sabes claramente que hasta que no corrijas completamente tu percepción no despiertas, entonces dices, bueno, pues oye, será que no quiero y tendré que ir más despacio y
Pues poco a poco iré a por ello, pero no te engañas, no te crees un maestro espiritual cuando no lo eres. ¿Tienes completa paz? ¿Completa en toda circunstancia y en toda situación? ¿Amas a los demás incondicionalmente en toda circunstancia y en toda situación? No, no has llegado a 100 grados. Bien, todo esto lo hemos diseñado nosotros. No echemos la culpa de esta apariencia de dificultad a Dios porque estaríamos proyectando contra Él. Somos nosotros los que hemos establecido las condiciones del sueño. Y las condiciones del sueño fueron el entrar en la completa ilusión. Salir del sueño es salir de la completa ilusión. Mientras estaremos en el camino de evolución espiritual. Pero la meta es la meta. El curso es claro con ello. Tú sueñas, continúa diciendo, con un ego separado y crees en el mundo que se basa en él. Todo ello te parece muy real. No puedes deshacerlo sin cambiar de mentalidad al respecto. Cambiar de mentalidad al respecto. 180 grados. Cambiar de mentalidad completamente. Oye, que sí que vamos a ir poco a poco, pero que no pensemos que si hay que hacer el cambio completo, no te puedes quedar la mitad, porque no has llegado. Te puedes parar ahí, pero no has llegado. Si estás dispuesto a renunciar al papel de guardián de tu sistema de pensamiento, si estás dispuesto a aceptar el cambio, si estás dispuesto a darte cuenta de que el miedo no es real, a aventurarte, a asumir el riesgo, a ser audaz y sustituir el sistema de pensamiento del ego de pecado, culpa y miedo completamente por el del amor y entregar a Jesús lo demás, ofrecérselo a Él, dice, yo lo corregiré con gran delicadeza y te conduciré de regreso a Dios. Qué bien, lo pones en sus manos. Punto 5. Todo buen maestro espera impartir a sus estudiantes tanto de lo que él mismo ha aprendido que algún día dejen de necesitarle. Este es el verdadero y único objetivo del maestro. Siempre que se plantea una relación de enseñanza-aprendizaje de forma que el maestro se reserva algo para sí, ahí está actuando el ego. Pues nuestra naturaleza original es compartirlo todo, puesto que fuimos creados en un acto de compartirlo todo por nuestro Creador. Si nosotros pretendemos reservarnos parte de lo que temporalmente nos permite estar más avanzados que un hermano, temporalmente me refiero dentro del sueño, entonces no estamos realizando una enseñanza correcta. La enseñanza correcta es compartir todo lo que tú sabes. No quiere decir que tú lo sepas todo. Quiere decir que lo que tú sabes hasta ese momento, solamente compartiéndolo todo, todo se refuerza en ti. Y solamente de esa forma, sin reservarte nada para ti, permites ir elevando el nivel de aprendizaje tú mismo. Porque si reservas algo para ti y no se lo enseñas en totalidad integral a la persona con la cual compartes, esa misma limitación es la que tú te estás imponiendo a ti mismo. Todo buen maestro espera impartir a sus estudiantes tanto de lo que él mismo ha aprendido que algún día dejen de necesitarle. Siempre la totalidad de lo que sabes.
porque el objetivo es que algún día tú ya no tengas que establecer esa relación de enseñanza-aprendizaje con él, porque ya esté a tu nivel. Este es el verdadero y único objetivo del maestro. Este es el gran maestro, claro. El maestro que se reserva para sí mismo está limitando la enseñanza y por tanto está limitando su propio aprendizaje. Es imposible convencer al ego de esto, continúa diciendo, porque va en contra de todas sus leyes. El ego cree que solo obtiene apropiándose. El ego cree que el prevalecer, el apropiarse de algo en detrimento de otro, le da una especialidad y hace que conserve su identidad. ¿Por qué? Porque el ego cree lo contrario de lo que ocurre en realidad. Lo que ocurre en realidad, lo que ocurre con nuestra naturaleza original, es que solamente se puede tener cuando se da, cuando se comparte, porque entonces se refuerza la idea, porque es una experiencia espiritual y mental, y las ideas se refuerzan al compartirlas. Sin embargo, el ego ha diseñado una experiencia opuesta, en la cual se obtiene apropiándose y reteniéndolo. La forma física la entregas y realmente parece que la pierdes, porque ese es el símbolo del diseño del ego. Debemos traspasar, trascender ese diseño y llegar a la realidad y darnos cuenta de que la entrega de algo físico realmente está simbolizando compartir una idea. Y entonces esa idea se refuerza en ti al compartirla. Cuando tú estás entregando, compartiendo la comprensión de unos conceptos en su totalidad, te permites a ti en tu totalidad reforzarlos y clarificarlos, como decía la primera fase del epígrafe. Es imposible convencer al ego de esto porque va en contra de todas sus leyes, las leyes del caos, las opuestas a las leyes de Dios. Pero recuerda que las leyes se promulgan para proteger la continuidad del sistema en que cree el que las promulga. El ego promulga la ley de aprópiate de lo que puedas y no le entregues nada a los demás, porque con eso está reforzando el diseño que él mismo ha realizado de un sueño de experiencias de separación. Ahí se está reforzando en cada uno de estos fragmentos mentales, que entonces quedan aprisionados y no pueden escapar. El ego en ese sentido está intentando que el sueño se perpetúe. Dice, es natural que el ego trate de protegerse a sí mismo una vez que lo inventaste. Claro, el ego es un rol de nuestra mente que diseñamos con un propósito. Es normal que queramos que perviva en tanto que conservemos ese propósito. Conservamos ese propósito porque estamos en un estado mental gravemente distorsionado a consecuencia de la separación, a consecuencia de eso que tantas veces hemos explicado, de creer que se produjo la separación y sentirse culpable. Entonces, es natural que el ego trate de protegerse a sí mismo, el ego que no existe, que toma identidad propia gracias a una identificación de nuestra mente con ese rol, y nace y dice, yo soy el gran hacedor de todas estas experiencias del sueño. Trata de protegerse a sí mismo una vez que lo inventaste, pero no es natural que desees obedecer sus leyes a menos que tú creas en ellas. Una vez que hemos depositado nuestra confianza, nuestra fe en ese personaje resultado de identificarnos con la culpa y el miedo, ahora nos creemos que somos él.
para acentuar la realidad de la experiencia que queremos vivir. En un nivel más alto de la mente sabemos que no, pero a partir del nivel de la mente que se divide para que resurja el ego, de ahí para abajo pensamos que somos el ego. ¿Qué información más buena nos están dando, eh? ¿Esto cómo íbamos a llegar a saberlo si no es por estas ayudas que recibimos desde la otra parte de la mente? Nunca. Continúa. El ego no puede tomar esta decisión de dejar de creer en ese sistema de pensamiento. Claro, si es el resultado de esa creencia. El ego no puede tomar esta decisión debido a la naturaleza de su origen. Es que él nace de ahí. Él nace de nuestra decisión de identificarnos con la creencia en el pecado, la culpa y el miedo, con nuestro deseo de separación. Él nace de ahí. Ese rol no va a liberarse nunca. Por eso no podemos confiar en que si seguimos identificados con ese rol nos vamos a liberar. No podemos confiar. Él no lo va a permitir. Tenemos que recurrir a un nivel de la mente superior, que está previo, fuera de ese nivel del sueño en el cual surge el ego. Tenemos que ir al espíritu. El ego no puede tomar esta decisión debido a la naturaleza de su origen, pero tú quien eres en realidad el ser de Dios, puedes tomarla debido a la naturaleza de tu origen. No eres el ego. Primera cosa que hay que tener clara, no somos el cuerpo, no somos el falso personaje y no somos quien diseña todo esto. Sencillamente estamos identificados con ello y creemos a partir de ahí, en los niveles bajos a partir de esa identificación, ya sí creemos que somos todo esto. Pero para eso recurramos a los niveles superiores de la mente. ¿Cómo? Aquí tenemos el manual. ¿Vale? Entre otros. Bueno. Pues vamos a dejar este largo epígrafe en este punto 6. Nos hemos quedado entonces en el punto 5 de la página 59 y próximamente continuaremos con él y lo completaremos en una o dos sesiones más, dado que son 13 puntos, es largo y merece la pena entretenerse para dejarlo completamente comprendido. Pues nada más, aquí lo dejamos y espero que haya podido servir para clarificar su lectura, que es lo que pretende nada más. Prospector UCDM.